Con esa serie de túneles hace un trasvase de cuencas y saca el agua de la cuenca del río Meta y se la lleva a la cuenca del río Magdalena. Esos son 16.000 litros por segundo que se están retirando de esta zona. Pero digamos la situación acá interesante es que esos túneles que atraviesan la cordillera oriental para llevarse el agua desde el Meta hasta la sabana de Bogotá, pues fueron construidos, pues ahí el video lo dice que fue alrededor del año 1970, fueron construidos en tierra, no fueron recubiertos. Con el pasar de los años se han ido derrumbando. Entonces, la empresa, como una medida de contingencia, una vez al año, suspende el túnel de Chingaza para hacerle mantenimiento a ese túnel, porque es que la actividad de mantenimiento dura 3 meses. ¿Y qué hacen en esos 3 meses? Pues verifican las bóvedas, revisan en dónde se está derrumbando, lo refuerzan, lo han ido cubriendo de concreto el túnel para pues, que dure más tiempo. Y en esos 3 meses, pues no hay abastecimiento de Bogotá. Entonces, para eso está San Rafael. San Rafael es la medida de contingencia para la planta Biesner cuando se suspende Chingaza. Entonces, ahí lo mencionaron, eso no fue al azar que San Rafael tenga 90 días de capacidad, es que eso está medido exactamente. Chingaza la paran 3 meses y en esos 3 meses San Rafael tiene la cantidad de agua suficiente para abastecer Bogotá durante esos 3 meses. Eso es para la entrada de la planta, o sea, para el agua que requiere la planta Biesner para tratar. Esa tubería es tan grande, yo no debería comentar esto, pero cuando se termina el mantenimiento de Chingaza, el embalse San Rafael se baja mucho porque pues, el agua que le entra de las quebradas aledañas a San Rafael, eso es muy poco. Entonces, ¿qué hace la empresa? Pues ellos tienen concesionado una cantidad de agua, que son los 16 metros cúbicos por segundo que le estoy comentando, pero como duran 3 meses sin sacarle, pues en el resto del año, en los otros 9 meses, no transportan 16 metros cúbicos, sino transportan 20, 22, 23, bueno, una cantidad. Y con esa agua, una parte, 16 o lo que estén necesitando, es lo que tratan y el resto lo utilizan para llenar San Rafael nuevamente, porque la cuenca de San Rafael no está capacitada para suplir los 16 metros cúbicos por segundo que necesita la planta Biesner. Entonces ellos llenan el embalse con agua de Chingaza cuando está operando normalmente y cuando ellos ya está programado, cuando ellos van a hacer mantenimiento a Chingaza, pues el embalse San Rafael debe estar lleno. Hace unos años, como en 1990 y algo, los que son mayores recuerdan que en Bogotá hubo un racionamiento. Ese racionamiento se presentó porque se derrumbó el túnel de Chingaza antes de tiempo. Y en ese derrumbe, pues tuvieron que, pues no había el agua porque no tenían San Rafael lleno, entonces tuvieron que racionar el servicio. Aunque esa situación de racionamiento trajo unas ventajas que muy seguramente vamos a hablar más adelante. Eso para el agua que entra a Chingaza, a Biesner, perdón. El agua que sale de Biesner, lo dice usted, ingeniero Elkin, el municipio o la ciudad, y eso pasa en todas las ciudades, no consume la misma cantidad de agua a lo largo del día. Hay una variación de caudal a lo largo del día. Hay unas horas de mayor consumo y otras de menor consumo. ¿Quién ajusta o quién compensa esas variaciones? Porque es que la planta no puede estar produciendo un rato más y después menos. No. La planta trata de mantener un caudal constante, aunque esta planta está totalmente automatizada y puede variar un poco el caudal que se produce, pero realmente la que permite que en las horas de mayor consumo haya el agua suficiente no son 16.000 litros por segundo, pueden ser hasta 20.000 y la planta no se va a poner a producir 20.000 litros por segundo porque no tiene la capacidad. Entonces para eso están los tanques de almacenamiento. Y Bogotá tiene varios tanques de almacenamiento muy grandes. Uno en la planta Biesner, hay varios tanques gigantescos, pero hay otros tanques de almacenamiento en Suba, por allá en Usme, en Bosa, bueno,
a lo largo de la ciudad hay tanques de almacenamiento que permiten suministrar el excedente de agua en las horas de mayor consumo. ¿De dónde va a salir esa agua? Pues en las horas de menor consumo, porque es que hay unas horas, en las horas pico, que es lo que usted decía, en las 8 de la mañana, 7 de la mañana, donde hay mayor consumo, pero hay unas horas en la madrugada, 11, 12 de la mañana, donde no hay consumo. Entonces esos tanques se desocupan en las horas del día, porque está consumiendo más, pero en las horas de la noche se están llenando. Entonces es un proceso de llenado y desocupado durante todos los días que permite asegurar que siempre tengamos la presión en la red de abastecimiento. No tiene que ver con este curso, pero en Bogotá es una de las pocas ciudades que nos ofrecen agua potable en la llave. A usted allá en Bogotá le dicen, la empresa lo hace y lo dice a viva voz y lo publica por todos los medios de comunicación que usted puede tomar agua desde la llave. ¿Por qué lo puede hacer Bogotá y no lo pueden hacer otras empresas? Porque ella le ofrece a uno 3 elementos que se requieren para tener agua potable y que tiene que ver algo con la calidad, pero no es solo calidad, se necesita continuidad y se necesita presión. Sin esos 3 elementos no podemos asegurar agua potable. La calidad, muchas empresas del país la cumplen. Eso es el IRCA que vamos a ver más adelante. Pero ¿qué es lo que no logran cumplir? La continuidad y la presión. La continuidad se requiere que haya agua las 24 horas al día, todos los 365 días al año. Y la presión exige que la presión en cualquier punto de la red, a la entrada de cada uno de nuestros medidores, la norma exige que debe haber una presión de 15 metros columna de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo rompo el tubo al frente de mi casa, el agua debe alcanzar hasta un 5.º piso el chorro. O sin romper el tubo, si yo abro la llave, debe llegar por gravedad hasta el 5.º piso. Eso no se logra en las ciudades intermedias como Yopal y los demás. ¿Por qué? Pues porque hay unos problemas de pérdidas de agua en redes, pérdidas de agua en los hogares, que dificulta esta situación. Solo así, teniendo estas 3 condiciones, calidad, cantidad y presión, se le dijo a la comunidad de Bogotá desde hace más de 15 años que suspendieran todos los tanques de almacenamiento. Todos los tanques de almacenamiento en Bogotá deben estar suspendidos porque los tanques de almacenamiento se convierten en un foco de contaminación. ¿Por qué? Pues simplemente porque uno nunca lava un tanque. Cada uno de ustedes haga un análisis de conciencia y diga hace cuánto no lavan su tanque. Entonces, si es más de 15 días, el agua de ese tanque está en condiciones dudosas. Porque, pues, la acumulación de residuos, de lodos, de mugre, de todo lo que llega al tanque, esto va haciendo que la calidad del agua se desmejore. Entonces, si uno no lava el tanque, lo mejor es no tener tanques. Pero ¿cómo le decimos a la comunidad de Yopal que suspenda sus tanques? Obviamente no lo vamos a hacer. Pero si queremos tener agua potable, todos los tanques de almacenamiento deben estar suspendidos. Con eso, cada vez que abrimos la llave en nuestra casa, va a entrar agua fresca del acueducto y el acueducto ya lo vamos a mirar con unos índices. El acueducto le indica o le asegura que el agua que usted le está entrando a su medidor es agua potable, porque la empresa solo le asegura la calidad es a la entrada de su casa, no dentro de su casa. Entonces, si usted a la entrada de su casa el agua es potable, pero usted la contamina al interior de su casa con tanques subterráneos o tanques elevados, pues obviamente no va a poder disfrutar de este servicio como debería. Entonces, al suspender los tanques elevados y los tanques subterráneos, pues le están asegurando que cuando usted abre su llave es agua que viene que es continua, que es del acueducto, que no ha sido almacenada y que usted puede directamente tomar agua de la llave. Pues espero que haya quedado clara la duda. ¿Alguna otra pregunta adicional que tengan? Bueno, en cuanto a las propiedades del agua, pues tenemos diferentes propiedades acá. Yo acostumbro a decir que el agua
tiene unas condiciones naturales que no necesariamente hacen que el agua esté contaminada. Cuando uno habla de contaminación es porque es algo que, que es hecho por el hombre, principalmente, yo lo menciono así, porque el agua naturalmente tiene unos elementos, y estos elementos, pues no quiere decir que el agua esté contaminada. Si nosotros cogiéramos agua del río Cravosur, por ejemplo, como está pasando en este momento, o allá del río Charte o el río Upía, pues uno no va a tomar el agua. No va, si la coge y la capta, no se la tomaría. ¿Por qué no se la tomaría? Pues porque el agua, primero, tiene una coloración. Un color amarillo, un color verde, un color negro, tiene una coloración. Pero además, no es por la coloración que uno no se la tomaría, sino porque no se sabe qué otros elementos tenga esa agua. Si uno se remonta a la época de los abuelos cogían el agua en cualquier sitio y tomaban. Ellos no se preocupaban porque el agua les fuera a caer mal o porque les fuera a hacer daño. No porque tuvieran estómago de gamín, no, sino porque ellos tenían la garantía de que el agua era de buena calidad. De buena calidad, a pesar de que si el agua estaba amarilla o roja o verde, tenían la garantía de que no iba a encontrar un microorganismo patógeno, un cólera, una difteria o alguna enfermedad diarreica, o un metal pesado o alguna cosa que en la actualidad sí corremos el riesgo. Entonces tenemos que diferenciar los contaminantes naturales y los contaminantes antrópicos. Entonces hay unos elementos naturales que tiene el agua, pero eso no la hace mala, no la hace que pierda sus características, porque normalmente las aguas naturales tienen peces, tienen microorganismos, tienen una cantidad de vida, y no por eso el agua sea mala. ¿Qué es lo que hace que un agua llegue a tener unas condiciones que van a afectar la salud? Pues las mismas descargas que nosotros hacemos, lo mismo que nosotros le estamos aplicando, el vertimiento de un municipio, el vertimiento de una industria o el vertimiento de un criadero de pollos que hay en la ribera del río o un criadero de marranos o cuanta cosa pueda existir en la ribera. Entonces el agua naturalmente tiene unas características y tiene unos elementos. No voy a llamar contaminantes porque no son contaminantes. Entonces, por ejemplo, lo primero que uno encuentra, pues uno de los elementos que tiene son los ácidos húmicos y fúlvicos. Aquí faltó escribir los ácidos fúlvicos. Estos elementos ácidos húmicos y fúlvicos son unos elementos que le dan una coloración al agua que se presentan naturalmente por la por la descomposición natural de la materia orgánica que hay en el agua. ¿Qué materia orgánica vamos a tener? Pues si estamos hablando de un cuerpo, una fuente natural, pues va a ser la caída de árboles, ramas que se caen o que mueren en el cauce o alrededor del cauce y que mediante unos procesos de descomposición pues van generando estos ácidos húmicos y fúlvicos. Eso es natural. Estos elementos, ingeniero, ¿quiere preguntarnos algo o lo silenciamos? Ingeniero Elkin. Perdone, Bueno, el micrófono sin... Estos elementos, los ácidos húmicos y fúlvicos, le dan una coloración al agua. Es una coloración natural que toman las aguas, a veces es un color, yo lo relaciono como cuando uno toma Sonti o el té, esos tés que son totalmente transparentes porque uno no ve nada en el agua es totalmente transparente, pero tiene como una coloración negrita, como grisácea, eso es el color que le dan el ácido húmico y el ácido fúlvico. ¿Qué problema tiene esto? No tiene ningún problema. Estos ácidos, pues lo único que hacen es, por ser ácidos, bajan el pH un poco, pero no tiene ningún problema. Nadie se va a morir si toma un ácido húmico o un ácido fúlvico, porque esos son elementos naturales. ¿Qué otros elementos tenemos? Minerales. Y aquí hablan de dos minerales específicamente, los que hacen que el agua sea dura, que son los carbonatos de calcio y magnesio.
Pero este término de dureza, pues con el tiempo nos dimos cuenta que la dureza era la presencia de los iones calcio y magnesio. Nuevamente, tampoco nadie se va a morir si coge un agua dura. ¿Por qué se llamaba dureza? Dicen la historia que antiguamente ese término de dureza se lo dieron al agua fue porque cuando se cocinaba con aguas que tuvieran este elemento, la gente no sabía cuál era la composición del agua, sino se dieron de mucha, llamémoslo así, experimentación de la vida diaria, se dieron cuenta que con unas aguas específicas, cuando se preparaban verduras, estas verduras adquirían una característica de dureza en la superficie, se volvían como crocantes. Y entonces la gente las denominó aguas duras. Y adicionalmente, estas aguas duras, cuando uno lavaba con jabón, y antiguamente pues con jabón de tierra, con el jabón que preparaban las abuelas, pues cortaba el jabón. ¿Y qué es cortar el jabón? Pues que no dejaba que se formara espuma, que el jabón no lavaba, porque simplemente lo que hacía era que uno empezaba a echar este jabón y empezaba a restregar y el jabón empezaba a formar unos grumos, pero no se formaba espuma y no quitaba la grasa. Con el tiempo, pues se dieron cuenta que esta dureza, pues no era más sino la presencia de iones de calcio y magnesio. Y estos iones y calcio y magnesio, cuando se cocinaba, se depositaban en la superficie de la verdura y era la que le daba esta sensación de crocante o de dureza en las verduras. Y cuando se mezcla con el jabón, que el jabón es un éster, es una grasa que donde ha sido reemplazado el hidrógeno por sodio, eso es un éster de sodio. Cuando se mezcla con el calcio y el magnesio, pues cambia el sodio, hace un intercambio del sodio por el calcio por el magnesio y se vuelve insoluble. Entonces, lo que hacía esta agua dura era que reemplazaba el ion sodio que había en el jabón y lo cortaba y hacía que no formara espuma porque lo precipitaba y eso eran los grumos que les cuento que se forman. ¿Cuál fue la solución a esto? Pues la solución a esto fue pues crear los detergentes. Los detergentes fue la solución a un problema de aguas duras. Pero los detergentes son el peor problema que se ha encontrado o que se ha desarrollado y más adelante podemos hablar de eso. Entonces la dureza no es más, como les digo, la presencia de elementos como calcio y magnesio, que ¿de dónde sale? Pues del mismo recorrido que hace el agua desde que llueve hasta que pues llega al cauce o en el mismo cauce. ¿Por qué? Pues obviamente los que son geólogos pues saben pues que el agua es el solvente universal. El agua le disuelve a usted todo. Por donde ella pasa, le disuelve. En mayor o en menor proporción, pero casi que todo lo va a disolver. Entonces, ¿qué pasó por una roca fosfórica? Pues se lleva el fósforo. Que si pasó por una mineral de hierro, pues se lleva el hierro. Que si pasó por mercurio, se lleva el mercurio. Que si pasó por plomo, se lleva el plomo. Que si por donde pase, va a empezar a oxidar esos elementos por donde ella va a pasar y se los va a llevar en medio soluble o se los va a llevar dentro de la masa de agua solubles. Por eso, que no tiene que ver con el caso, el lixiviado de una planta de tratamiento, el lixiviado de un relleno sanitario, pues es la porquería más grande que hay, porque ella recoge todo lo que pueda tener el relleno sanitario. Y si un relleno sanitario tiene, la basura tiene todos los elementos, pues todos los elementos de la tabla periódica van a aparecer al final del agua, en el agua. Entonces, estas sales de calcio y magnesio las recoge naturalmente, al igual que recoge arcillas y limos. ¿De dónde salen las arcillas y los limos? Pues del suelo. El suelo, hay suelos que son francoarenosos, francoarcillosos. Bueno, la composición del suelo tiene elementos que son arcillas, que son limos, que son arenas, que son todos los elementos que haya en el suelo, el agua las va a recoger en su proceso de transporte nuevamente, desde que cae como lluvia hasta que llega al cauce. Nosotros aquí no conocemos, los cauces que conocemos son principalmente de piedra, entonces uno dice, bueno, pero el cauce no va a darle ninguna coloración. Obvio no, el cauce no, pero es que el agua no cae toda en el cauce, el agua cae en las laderas, cae en las montañas y en su recorrido, desde donde cae
hasta donde cuando llega al cauce pues va a recoger arcillas. Las arcillas son unos elementos que se convierten o que están formados por unas partículas que se conocen como partículas coloidales. Los coloides son principalmente arcillas. Y estos coloides tienen una propiedad que son cargados negativamente. Químicamente los coloides o las arcillas son unos compuestos de silicio. Y ese silicio o óxido de silicio tiene una carga negativa. Entonces estas arcillas cuando están en el agua son, bueno, además de que son cargadas negativamente, son muy pequeñas, del orden de micras. Entonces, cuando están en el agua y están cargadas negativamente, ellas tratan de sedimentarse, porque toda sustancia dentro del agua trata de sedimentarse, pero al estar cargadas negativamente, pues cuando se acercan unas con otras, pues chocan y hacen que esta carga negativa, hacen que las repele o hacen que ellas se repelan, y esto causa que las partículas coloidales nunca se sedimenten. Entonces, si ustedes van y cogen agua del río, un agua que sea amarilla o cualquier coloración, y la dejan quieta durante 8 días, durante un mes, nunca va a dejar de tener su coloración. ¿Por qué es eso? Porque las partículas coloidales nunca se van a sedimentar. Por lo que les estoy diciendo, la presencia de estas cargas y el tamaño. Cojan un agua con arena, cojan un agua y échenle arena. Pues la arena se va para el fondo al ratico y el agua queda clara nuevamente. Porque las arenas pues no tienen esta propiedad que les digo, porque las arenas son más gruesas, de mayor tamaño, pero sedimentan muy rápidamente. Las partículas coloidales provenientes de las arcillas no, por su tamaño son muy pequeñas y al estar cargadas negativamente, pues son las que le dan esa coloración. No quiere decir que esta coloración sea mala, no, estas partículas no son malas, porque nuevamente les digo, el río Cravosur tiene infinidad de peces, así esté amarillo, así esté rojo, el color que tenga, tiene pez. ¿Por qué entonces para nosotros eso es malo? ¿Por qué consideramos que el tener la arcilla o que tenga una coloración para nosotros es malo? Pues simplemente porque nosotros asociamos ese color con enfermedades, que es algo equivocado. Lo que pasa es que desafortunadamente los siguientes elementos que son microorganismos, aunque no quiere decir que todos los microorganismos sean malos, pero los microorganismos buenos y malos se asocian con las partículas coloidales. Ellos se incorporan a las partículas coloidales y eso les da unas propiedades que les permite desplazarse, que les permite que no sean afectados por los desinfectantes. Entonces, por eso, cuando uno piensa en un agua que tenga una coloración, ya piensa que el agua es mala. Pero no, eso no es cierto. ¿Qué es lo que hace que un agua tenga unas características que para nosotros, llamémosla, que nos va a afectar a la salud? Pues la presencia de microorganismos, pero no todos los microorganismos. Pues los microorganismos patógenos, ¿cuáles son? Pues al final del curso vamos a ver que hay una infinidad de microorganismos. La naturaleza tiene diferentes especies y solo algunas son las que son patógenos. Entonces, ¿cuáles son las bacterias, el virus, los protozoos? Pues los parásitos, las esporas de la tenia, no, de esporas no, los protozoos, por ejemplo, el huevo del minto, algunas esporas son de hongos, algunos hongos que son malos, algunas bacterias como el cólera, la difteria, que son malos, pero todas no son malas, sino que, ¿cuál es el problema? Es que el problema no es que haya el microorganismo, porque los microorganismos están naturalmente. El problema es que una persona que tenga una enfermedad, que haga sus deposiciones en el agua y que esa agua se utilice posteriormente para consumo humano, pues va a poder transmitir la enfermedad. Pero esa enfermedad en particular, nuevamente, los antiguos, las personas mayores, ellos consumían el agua de cualquier lado. ¿Por qué? Porque no había la seguridad de que no había personas enfermas aguas arriba de donde estaba captando. Ahora, con tanto enfermedad que hay, con tanta gente, pues obviamente es más riesgoso encontrar un agua con una enfermedad que pueda generar un problema diarreico.
pareciera que el agua clara, un agua que no tenga color, pudiéramos consumirla. Porque simplemente, y eso es una equivocación mental que tenemos. Uno ve un agua transparente, translúcida y dice, uy, esta agua está buena. Y ve un agua con una coloración y esta agua está mala. Eso es una equivocación mental. ¿Por qué? Porque es que realmente los elementos que generan problemas infecciosos son microorganismos. Y los microorganismos nosotros no los vamos a ver. Los microorganismos no los podemos detectar a simple vista. Uno puede tener un agua totalmente transparente, pero puede estar contaminada con un cólera, con una difteria, con alguna enfermedad de transmisión por agua o enfermedad diarreica aguda. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas las aguas, no solo las aguas que tengan coloración, sino todas. Microorganismos hay muchos, hay buenos, hay malos. El problema es que para enfermar a una persona solo se necesita un microorganismo. No se necesita sino una bacteria, un virus, y ya ahorita, esta charla, cuando yo la daba hace 2 años, pues uno decía, bueno, no se imaginaba el impacto de los microorganismos o de los virus. Ahora con el tema del COVID, ya sabemos, ya es el pan diario de cada día que un solo microorganismo, que un solo virus de COVID puede afectar y matar a una persona. Entonces, lo mismo pasa con una bacteria, con un protozoo, con una espora. Puede transmitir una enfermedad. Pero uno dice, pero una bacteria, un microorganismo. El problema, ya lo vamos a ver más adelante cuando miremos unos resultados de laboratorio, es que una muestra de agua que esté contaminada con aguas residuales domésticas va a arrojar 1 por 10 a la 12 unidades formadoras de colonias por cada 100 mililitros. O sea, en 100 mililitros de agua, que es menos de un vaso, van a haber 1 billón de microorganismos. Y recuerden que solo para enfermar a una persona se necesita un microorganismo. Entonces, en ese vaso podemos matar a 1 millón de personas si es un virus o si es una bacteria que sea pues grave. Por ejemplo, el cólera. El cólera mata a mucha gente y mató a mucha gente. En Londres mató a la mitad de la población de la ciudad de Londres cuando no se conocía cómo era la forma como se transmitían las enfermedades. ¿Cómo pasó? Pues simplemente la gente acostumbraba se iban a dormir, tenían su vacinica o vaso, como lo quieran llamar, hacían sus necesidades en las horas de la noche y a la hora en el día iban y lavaban el vaso en el río. De casualidad uno de ellos se enfermó de cólera y siguió haciendo su actividad. Todas las personas aguas abajo de ese punto se enfermaron de cólera y murió. Póngase a pensar ustedes, una ciudad como Yopal, se murieron 60.000 personas. Se murió la mitad de la población en cuestión de 1 o 2 meses, porque no se necesita más. Ahora hacemos escándalo y no quiere decir que no le demos importancia al COVID. Pero hacemos escándalo con el COVID porque el virus del COVID se transmite a menos de 2 metros. Entonces nos están diciendo, tengan cuidado, que una persona que tiene COVID lo puede afectar a 2 metros. Yo le tengo más miedo a un virus del cólera, que si usted lo coloca, una persona que está enferma de cólera en Labranza Grande, puede afectar a todas las personas que vivan alrededor del río Cravosur, desde Labranza Grande hasta por allá en el océano Atlántico, donde desemboca el río Orinoco. O sea, todas las personas del río Cravosur, las personas del río Meta que vivan a la margen del río Meta y las personas que vivan en la margen del río Orinoco hasta que llegue a su desembocadura. ¿Por qué una persona con cólera puede dar 10.000 millones o 100.000 millones de microorganismos
que van a poder matar a una cantidad semejante de personas. ¿Qué es lo que necesita el microorganismo? Pues tener unas condiciones ideales para poderse reproducir, y las condiciones ideales pues no es más que agua, temperatura, comida, todo lo demás. Obviamente pues los virus necesitan un huésped y todas unas complicaciones adicionales, pero fíjese que el COVID se reproduce o se difunde tan rápidamente que solo puede afectar a las personas que están a menos de 2 metros de distancia. Un microorganismo a través del agua puede afectar a personas que están a miles o a cientos de kilómetros de distancia. Entonces la situación es mucho peor. Moléculas disueltas del aire. Pues el agua no solo disuelve las moléculas de las sustancias del suelo o sustancias en el agua, sino también disuelve moléculas del aire. ¿Cómo cuáles? Cuando el agua viene descendiendo en la lluvia, pues de una vez uno dice, no, que es que la mejor agua es la del agua lluvia. A eso hay que tenerle cuidado. Porque en ciudades como Bogotá, donde el contenido de óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno son elevados, una parte de esos óxidos se transmiten o se absorben en el agua y son los fenómenos de precipitación ácida o de lluvia